La historia de Rafael, cuyo nombre real es Miguel Rafael Martos Sánchez, comienza en un contexto humilde que marcaría profundamente su carácter, su sensibilidad artística y su manera de enfrentarse a la vida. Nacido el 5 de mayo de 1943 en Linares, una pequeña ciudad de la provincia de Jaén, en el sur de España. Su infancia estuvo lejos de los lujos y la estabilidad que muchos imaginan en las figuras que más tarde alcanzarían la fama internacional. Desde muy pequeño, Rafael creció en el seno de una familia trabajadora. Sus padres, con recursos limitados, se trasladaron a Madrid en busca de mejores oportunidades, como tantos otros españoles de la época de posguerra. Aquella mudanza no solo cambiaría su destino, sino que sería el primer paso hacia una transformación radical de su vida. En los barrios modestos de la capital, rodeado de dificultades económicas, el joven Rafael comenzó a desarrollar una sensibilidad especial hacia el arte y, sobre todo, hacia la música. La música no fue simplemente una afición pasajera en su vida. Desde temprana edad, su talento vocal llamó la atención de quienes lo rodeaban. Con apenas 9 años, ingresó como niño cantor en el coro de la iglesia de San Antonio, donde rápidamente destacó por la potencia y el tono único de su voz. Aquella etapa no solo le permitió desarrollar una base técnica sólida, sino que también le inculcó disciplina, compromiso y una profunda conexión emocional con el canto. Fue precisamente en ese entorno donde comenzó a forjarse el estilo que más tarde lo haría inconfundible. Una mezcla de dramatismo, intensidad emocional y una interpretación casi teatral de cada canción. No se trataba solo de cantar, sino de vivir cada palabra, cada nota, como si fuera la última. Incluso en su infancia, quienes lo escuchaban podían percibir que había algo distinto en él, algo que trascendía la técnica y rozaba lo extraordinario. A pesar de su evidente talento, el camino no fue fácil. La familia atravesaba constantes dificultades económicas, lo que obligaba a Rafael a compaginar su pasión con las responsabilidades propias de un entorno humilde. No había garantías de éxito, ni contactos en la industria, ni una red de apoyo que facilitara su entrada al mundo del espectáculo. Todo lo contrario, cada paso debía ser conquistado con esfuerzo, perseverancia y una determinación poco común para un niño de su edad. Durante su adolescencia, Rafael comenzó a participar en concursos y presentaciones locales. Estos pequeños escenarios fueron su primera escuela real. Allí aprendió a enfrentarse al público, a controlar los nervios y a entender la importancia de la conexión emocional con quienes lo escuchaban. Cada aplauso era un impulso, pero cada rechazo también se convertía en una lección. Uno de los momentos clave de esta etapa fue cuando obtuvo el reconocimiento como Mejor Voz Infantil de Europa, en un festival celebrado en Salzburgo. Este logro no solo validó su talento a nivel internacional, sino que también abrió las primeras puertas hacia una carrera profesional. Sin embargo, lejos de relajarse, Rafael entendió que aquello era solo el comienzo de un camino mucho más exigente. En paralelo, su personalidad comenzó a moldearse en torno a una mezcla de ambición y vulnerabilidad. Por un lado, tenía claro que quería triunfar, que deseaba convertirse en alguien reconocido y admirado, pero por otro, cargaba con las inseguridades propias de su origen, con el miedo constante al fracaso y con la presión de no defraudar a su familia, que había apostado todo por darle una oportunidad en la gran ciudad. La influencia de su entorno familiar también fue determinante. Aunque no pertenecían al mundo artístico, sus padres apoyaron su vocación dentro de sus posibilidades. Ese respaldo emocional fue fundamental para que Rafael no abandonara su sueño en los momentos más difíciles. Sin embargo, también existía una tensión silenciosa, el temor de que el mundo del espectáculo fuera inestable, incierto, incluso peligroso. A medida que crecía, Rafael empezó a comprender que su destino estaba inevitablemente ligado a los escenarios. No se trataba de una elección racional, sino de una necesidad casi vital. Cantar no era solo una forma de expresión, sino su manera de existir, de comunicar, de encontrar sentido en medio de las adversidades. Así, entre sacrificios, pequeños triunfos y muchas incertidumbres,
se fue construyendo el joven que más tarde sería conocido en todo el mundo. Pero detrás del futuro ídolo, del artista aclamado, existía un niño que había aprendido a luchar desde muy temprano, que había conocido la dureza de la vida y que había transformado cada dificultad en una fuente de fuerza interior. A principios de la década de los 60, Rafael dio sus primeros pasos profesionales en la industria musical española, una escena que en aquel entonces estaba dominada por estilos más tradicionales y figuras consolidadas. Sin embargo, desde su primera aparición quedó claro que él no era un artista convencional. Su forma de interpretar, cargada de dramatismo, intensidad y una energía casi teatral, rompía con los moldes establecidos. Uno de los momentos decisivos en su carrera llegó cuando firmó con la discográfica Philips. Este acuerdo no solo le permitió grabar sus primeras canciones, sino también contar con el respaldo necesario para proyectarse a nivel nacional. Temas como Yo soy aquel y Digan lo que digan comenzaron a resonar en la radio, captando la atención del público y consolidando su identidad artística. Pero fue su participación en el Festival de Eurovisión lo que marcó un antes y un después. Representando a España en 1966 y 1967, Rafael no solo logró posicionarse entre los favoritos, sino que también conquistó a audiencias internacionales. Aunque no obtuvo el primer lugar, su actuación dejó una huella imborrable. Su estilo, su presencia escénica y su voz potente lo convirtieron en un fenómeno global. A partir de ese momento, su carrera despegó de manera vertiginosa. Rafael comenzó a realizar giras internacionales que lo llevaron a escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa. En países como México, Argentina y Chile, su popularidad alcanzó niveles extraordinarios, siendo recibido como una auténtica estrella. Sus conciertos no eran simples presentaciones musicales, sino espectáculos cargados de emoción, donde cada canción se convertía en una experiencia intensa para el público. Durante esta etapa, acumuló numerosos premios y reconocimientos. Discos de oro, discos de platino y homenajes que confirmaban su lugar como uno de los artistas más importantes de habla hispana. Sin embargo, más allá de los galardones, lo que realmente definía su éxito era la conexión con su público. Rafael no solo cantaba, interpretaba historias que muchos sentían como propias. Su incursión en el cine también formó parte de este periodo dorado. Películas musicales como El Ángel o Digan lo que digan ampliaron su alcance y reforzaron su imagen como un artista completo. En la gran pantalla, su carisma y su estilo interpretativo encontraron un nuevo canal de expresión, consolidando aún más su figura pública. Pero el éxito, como suele ocurrir, tenía un precio. La agenda de Rafael era agotadora. Viajes constantes, grabaciones, ensayos, entrevistas. Una vida marcada por la presión y la exigencia permanente. La perfección que buscaba en cada actuación lo llevaba al límite físico y emocional. No había espacio para el error, ni tiempo para el descanso. Además, su carácter perfeccionista y su fuerte personalidad comenzaron a generar tensiones en su entorno profesional. Aunque admirado por su talento, también era percibido como un artista exigente, incluso difícil en ocasiones. Esta dualidad, genio y exigencia, empezó a definir su relación con la industria. A nivel artístico, sin embargo, Rafael seguía evolucionando. No se conformaba con repetir fórmulas exitosas. Buscaba constantemente reinventarse, explorar nuevos sonidos, nuevas formas de interpretar. Esa inquietud creativa fue clave para mantener su relevancia a lo largo de los años. En una industria donde muchos talentos desaparecen tan rápido como aparecen, el público, por su parte, lo elevaba a una categoría casi mítica. Su nombre se convirtió en sinónimo de espectáculo, de emoción, de entrega total. Cada concierto era una confirmación de su lugar en la historia de la música. Y cada ovación, un recordatorio de que su voz había logrado trascender generaciones. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito absoluto, comenzaban a gestarse las primeras sombras.
El ritmo de vida, la presión constante y las expectativas cada vez más altas empezaban a pasar factura. Aunque en la superficie todo parecía perfecto, en el fondo se estaban sembrando las semillas de los conflictos que marcarían etapas posteriores de su vida. Detrás del brillo de los escenarios y de la figura imponente que el público veía sobre las tablas, la vida personal de Rafael estuvo marcada por una búsqueda constante de estabilidad emocional. Sí, en el ámbito profesional todo parecía bajo control. En lo íntimo se desarrollaba una historia mucho más compleja, llena de afectos profundos, sacrificios silenciosos y tensiones inevitables. Uno de los momentos más significativos en su vida personal fue su relación con Natalia Figueroa, una mujer perteneciente a una familia aristocrática española, con formación intelectual y una personalidad fuerte que contrastaba, pero al mismo tiempo complementaba, el carácter artístico de Rafael. Su historia de amor no fue un simple romance pasajero, sino una unión que desafió diferencias sociales, presiones externas y el escrutinio constante de la opinión pública. Se casaron en 1972, en una ceremonia que atrajo la atención de los medios y del público. A partir de ese momento, Natalia no solo se convirtió en su esposa, sino también en un pilar fundamental en su vida. Mientras Rafael continuaba con su carrera internacional, ella asumía gran parte de la responsabilidad familiar, creando un entorno de estabilidad en medio del caos que implicaba la fama. La pareja tuvo 3 hijos. Y aunque Rafael siempre expresó su amor por su familia, la realidad de su vida profesional hizo que muchas veces estuviera ausente. Las giras, los compromisos y la presión de mantenerse en la cima lo alejaban físicamente de su hogar durante largos periodos. Esta distancia, inevitable en su profesión, generó momentos de tensión y desafíos dentro del núcleo familiar. A pesar de ello, Natalia desempeñó un papel crucial en mantener unida a la familia. Su discreción, su inteligencia y su fortaleza emocional fueron esenciales para sostener una relación que, desde fuera, parecía perfecta, pero que en realidad debía enfrentar dificultades como cualquier otra. La diferencia era que, en su caso, cada problema potencial estaba amplificado por la atención mediática. En cuanto a su vida sentimental, Rafael siempre ha sido una figura relativamente reservada. A diferencia de otros artistas de su época, evitó en gran medida los escándalos públicos relacionados con infidelidades o romances polémicos. Sin embargo, eso no significa que su vida emocional estuviera exenta de conflictos. La presión de la fama, la exigencia constante y la dualidad entre su identidad pública y privada creaban una tensión interna difícil de manejar. Sus hijos crecieron en un entorno marcado por la fama de su padre, lo que también implicó retos propios. Aunque gozaban de ciertos privilegios, también vivían bajo la sombra de una figura icónica, lo que podía generar expectativas difíciles de cumplir. Rafael, consciente de ello, intentó transmitirles valores de esfuerzo, disciplina y humildad, los mismos que habían guiado su propia vida desde la infancia. Uno de los aspectos más destacados de su vida familiar fue el fuerte vínculo que logró mantener a pesar de las dificultades. En múltiples ocasiones, el propio artista ha reconocido que su familia fue su refugio en los momentos más duros, especialmente cuando la presión del mundo exterior se volvía abrumadora. Sin embargo, no todo fue armonía. Las diferencias de carácter, las ausencias prolongadas y el desgaste emocional que conlleva una vida bajo los focos dejaron huellas. Hubo momentos de crisis, silencios incómodos y decisiones difíciles que debieron afrontar en privado. Pero a diferencia de muchas historias similares, supieron mantenerse unidos, construyendo una relación basada en el respeto mutuo y en una comprensión profunda de sus respectivas realidades. La figura de Natalia, en particular, fue clave para equilibrar la intensidad de Rafael. Mientras él vivía en un mundo de emociones desbordantes y exposición constante, ella representaba la calma, la racionalidad y la estabilidad. Esa dualidad fue, en gran medida, el secreto de la longevidad de su relación. Y en el caso de Rafael, esa historia está marcada por el amor,
el sacrificio y una resiliencia silenciosa que ha sido tan importante como su talento para definir quién es realmente. A medida que pasaban los años, la figura de Rafael dejó de ser únicamente la de un ícono musical para convertirse también en un símbolo de resistencia. Sin embargo, esa imagen no se construyó sin atravesar momentos profundamente difíciles, algunos de ellos marcados por la enfermedad, otros por rumores, críticas y la cambiante percepción del público. Uno de los episodios más duros en su vida fue el grave problema de salud que enfrentó a comienzos de los años 2000. Tras décadas de una carrera intensa, sometido a un ritmo de vida agotador, su organismo comenzó a pasar factura. En 2003, Rafael tuvo que someterse a un trasplante de hígado, una intervención que no solo puso en riesgo su vida, sino que también marcó un punto de inflexión en su historia personal y profesional. La noticia conmocionó a sus seguidores. Para muchos, era difícil imaginar a una figura tan fuerte y dominante sobre el escenario, enfrentando una situación tan vulnerable. Durante ese periodo, el artista se alejó de los focos, centrado en su recuperación, rodeado de su familia y enfrentando una de las pruebas más difíciles de su vida. Lejos de ocultarlo, con el tiempo Rafael decidió hablar abiertamente sobre su enfermedad. Reconoció que había sido consecuencia, en parte, de años de excesos y de una vida llevada al límite. Esta confesión no solo humanizó su figura, sino que también generó una nueva ola de respeto hacia él. Ya no era solo el artista inquebrantable, sino un hombre que había caído y había logrado levantarse. Sin embargo, no todo fueron muestras de apoyo. Como suele ocurrir con las figuras públicas, también surgieron críticas, especulaciones y juicios. Algunos sectores de la prensa y del público cuestionaron su estilo de vida, sus decisiones personales e incluso su capacidad para volver a los escenarios. La duda estaba en el aire. ¿Podría Rafael recuperar su lugar en la música? Contra todo pronóstico, la respuesta fue sí. Tras su recuperación regresó con una fuerza renovada. Sus conciertos volvieron a llenarse. Su voz, aunque marcada por el paso del tiempo, conservaba esa intensidad que siempre lo había caracterizado. Pero esta vez había algo diferente. Cada actuación estaba cargada de una emoción aún más profunda, como si cada canción fuera una celebración de la vida. A nivel profesional, también enfrentó momentos de desgaste. La industria musical había cambiado. Nuevas generaciones de artistas emergían con estilos distintos, y mantenerse relevante no era tarea fácil. Hubo etapas en las que su popularidad disminuyó, y en las que algunos críticos lo consideraban una figura del pasado. Pero Rafael nunca fue un artista convencional. En lugar de retirarse o acomodarse en su legado, decidió reinventarse una vez más. Colaboraciones con artistas más jóvenes, nuevos proyectos discográficos y una constante adaptación a los cambios del mercado le permitieron seguir vigente. A pesar de ello, la relación con el público no siempre fue uniforme. Mientras sus seguidores más fieles continuaban apoyándolo incondicionalmente, nuevas audiencias no siempre comprendían su estilo, su intensidad o su forma de interpretar. Esto generó una especie de división entre quienes lo veían como una leyenda viva y quienes lo percibían como un artista de otra época. En cuanto a controversias, aunque Rafael no estuvo envuelto en grandes escándalos mediáticos como otros artistas, sí tuvo que lidiar con rumores, críticas a su personalidad y percepciones de ser un artista exigente o difícil. Su perfeccionismo, que había sido clave para su éxito, también se convertía en ocasiones en un motivo de conflicto dentro de su entorno profesional. Sin embargo, lo que realmente definió esta etapa de su vida fue su capacidad de resiliencia. A pesar de la enfermedad, de las dudas, de las críticas y del paso del tiempo, Rafael nunca abandonó su esencia. Siguió subiendo al escenario con la misma entrega, con la misma pasión, como si cada presentación fuera la primera y la última al mismo tiempo. La trágica vida, a la que hace referencia el título, no es solo una historia de dolor, sino también de transformación, porque en cada caída, Rafael encontró una nueva forma de reconstruirse, y en cada mirada crítica, una oportunidad para reafirmar quién era realmente.
Así, lejos de desaparecer, logró consolidarse como una figura aún más compleja, más humana, y para muchos, más admirable que nunca. Después de décadas de luces y sombras, de éxitos deslumbrantes y momentos profundamente difíciles, la historia de Rafael alcanza su punto más reflexivo en esta etapa final. Ya no se trata únicamente de cifras, premios o fama, sino de entender qué queda cuando el ruido se apaga y el artista se enfrenta a su propia trayectoria. Rafael no solo sobrevivió a la enfermedad que casi le cuesta la vida, sino que también logró algo que muy pocos artistas consiguen: mantenerse relevante a lo largo de generaciones completamente distintas. Su regreso tras el trasplante no fue simplemente un retorno profesional, sino una declaración de principios. Era la confirmación de que su vínculo con la música iba más allá del éxito. Era una necesidad vital. Con el paso del tiempo, su figura se fue transformando. De joven promesa pasó a estrella internacional, luego a leyenda consolidada y finalmente a símbolo de resistencia. Este proceso no estuvo exento de errores. Él mismo ha reconocido, en distintas entrevistas, que hubo etapas en las que la intensidad de su vida lo llevó a decisiones equivocadas. Sin embargo, lo que distingue su historia no es la ausencia de fallos, sino su capacidad para asumirlos y seguir adelante. En esta fase de su vida, Rafael comenzó a mostrarse más cercano, más humano. La experiencia de la enfermedad le dio una nueva perspectiva. Empezó a valorar aspectos que antes quedaban en segundo plano: la familia, el tiempo, la salud, la tranquilidad. Sin abandonar los escenarios, aprendió a equilibrar mejor su vida personal y profesional. Su relación con el público también evolucionó. Aquellos que crecieron con su música lo ven hoy como parte de su propia historia emocional. Y las nuevas generaciones, aunque inicialmente distantes, han empezado a redescubrir su legado a través de colaboraciones, homenajes y plataformas digitales. Rafael dejó de ser solo un artista de su tiempo para convertirse en un referente atemporal. El concepto de tragedia en su vida, mencionado en el título, adquiere aquí un significado más profundo. No se trata únicamente del sufrimiento o de los momentos oscuros, sino del recorrido completo: la lucha, la caída, la reconstrucción. Porque en esa combinación se encuentra la esencia de su historia. A lo largo de los años, Rafael ha demostrado que el éxito no es una línea recta. Es un camino lleno de altibajos, donde cada etapa tiene su propio peso. Y es precisamente esa complejidad la que le da valor a su legado. No es el artista perfecto, sino el artista real, el que ha vivido intensamente, que ha sentido profundamente y que ha sabido transformar cada experiencia en arte. Hoy, cuando se habla de Rafael, no solo se recuerda su voz o sus canciones, sino también su historia de vida. Una historia que inspira, que conmueve y que, en muchos casos, sirve como ejemplo de perseverancia. En última instancia, su legado no se mide solo en discos vendidos o en escenarios conquistados, sino en la huella emocional que ha dejado en millones de personas. En cada canción interpretada con pasión, en cada lágrima provocada, en cada recuerdo compartido, Rafael sigue siendo, ante todo, un superviviente, un artista que ha enfrentado la fragilidad humana sin renunciar a su esencia. Y aunque el tiempo continúe avanzando, su historia ya forma parte de algo mucho más grande: la memoria colectiva de la música. Así, más allá de la tragedia, más allá de los errores, lo que permanece es su capacidad de emocionar. Porque al final, cuando todo lo demás desaparece, eso es lo único que realmente importa.